Transmitiendo desde la Ciudad de México, Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos con ustedes nuevamente transmitiendo su programa de la verdadera historia de México. Los saludos, soy Doris y el día de hoy estamos a 10 de junio de 2024. También está por acá el profesor Francisco Mendoza, que es quien nos habla de nuestro querido México de una manera totalmente diferente. Ustedes ya lo conocen y pues vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches. Amigos de Urus Radio, muy buenas noches tengan ustedes. Ya empezó a bajar el calor, licenciada. Ya llovió y ya empezó a bajar el calor, entonces ya estamos más relajados. Qué bueno, profesor, qué bueno, porque sabemos cómo le afecta a usted el calor. Así que pedimos las lluvias. Sí, el comentario que hace la licenciada no exagera. Yo de hecho soy intolerante al calor, me afecta mucho, me han tenido que internar un par de ocasiones por golpe de calor. Entonces sí batallo mucho, pero miren, afortunadamente ya llovió y ya el clima está más relajado acá en la meseta central, en el Valle de México. Por cierto que hay una frase que dice así, ya llovió. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Pero qué significa, profesor? Bueno, lo investigamos, creo. A ver, ¿se lo saben? Sí, normalmente es cuando se le quiere decir a alguien que tiene mucha edad. Dice, ya llovió. Es como una expresión coloquial. Entonces sí, ya llovió. Ya. Bueno, por cierto, el día de hoy es el reto Urus, amigos, así que estén atentos hasta el final de la transmisión. Vamos a dar ese reto con dos preguntitas muy sencillas. Sí, va a haber un libro de obsequio, ¿verdad, licenciada? Sí, así es. Un libro que nos mandó nuestro amigo César. Ahorita les digo el apellido, Madrigal, César Madrigal. Y de hecho aquí tengo el libro. Se llama... Sí. A ver, profesor, The dígalo. Mexican War, la guerra de intervención. Está el libro, no, amigos, formidable en serio. Entonces vale mucho la pena, es un libro nuevo. Entonces, pues no sé, yo me apunto de una vez para el reto, licenciado. Yo también, profesor. Porque también vamos a regalar algunos productos son artesanales de nuestros amigos de Cucibani, que ustedes también ya los conocen, así que espérenlos al final del programa. Y pues entonces, profesor, empecemos con la transmisión del día de hoy. Es la segunda intervención francesa y ya estamos en el episodio número 15, ¿verdad, profesor? Sí, ya estamos en el episodio 15 y como decíamos se pone intenso todo este tema y pues usted me dice, licenciada, después de enviar algunos saludos a nuestros amigos. De hecho, profesor, estaba investigando sobre los tres Juanes y él es Juan Francisco Lucas, Uh-huh. Él le pidió a los xochiapulcas que incendiaran sus casas antes de verlas en posesión de los invasores. Imagínese. Sí, definitivo. Y bueno, vamos a ver muchos casos, no similares, pero con esa intensidad. La lucha contra los franceses fue furiosa, sí, contra los franceses. Bueno, ya estamos aquí con nuestros amigos del chat. Rapidísimo saludamos a nuestro amigo César Berumen, Edson Alberto, que ya está desesperado, dice, urge la sesión de historia del día de hoy. Ismael, Francisco Castrejón, Luis Carlos Mireles, que cómo estamos, ya mucho mejor, ¿verdad, profesor? Ya no sentimos tanto el calor. Francisco Castrejón, Edgar Vázquez, Luz Bir, Adán Trejo, desde Nicolás Romero, saludos a Adán.
También César Domínguez, hola César, Edgar Vázquez, Zenón Bialkowski, Rafael Gutiérrez, Gabriela Perea, Daniel Paz, Carolina Hernández, Fernando Vasallo, gracias amigos, a Cirey Rosas, que ya la conocemos. Profesor, adelante. Bueno, pues continuemos, licenciada. Esto está bien intenso, definitivamente bien intenso, porque nos hemos muchas veces enfocado nada más aquí en México, pero lo que estaba sucediendo alrededor, sí, hay muchos movimientos, hay muchas situaciones alrededor de la intervención francesa. Cuando comenzamos esta serie platicábamos de los motivos reales de Napoleón III, de haber encontrado un pretexto, era un pretexto para quedarse con México. Y vemos que este pretexto, bueno, era la segunda vez, porque ya nos habían intervenido en una ocasión, en el 38, y los norteamericanos también se habían llevado la mitad de nuestro territorio y habían querido independizar varios territorios de nosotros. En fin, éramos un botín. Éramos un botín para cualquier imperio y bueno, como dijimos, tuvimos a los tres países imperialistas más fuertes, Francia, España e Inglaterra, ahí en las costas de Veracruz. Entonces se quedan los franceses vienen con una fuerza multinacional, sudaneses, egipcios, en fin, una fuerza multinacional, belgas, austriacos. Contra todos estaban peleando nuestros guerrilleros, nuestros chinacos, que pues prácticamente les dedicamos el programa la semana pasada, hablamos mucho de ellos, con mucho orgullo hablamos de ellos. Y hay una mención que yo tengo que hacer, licenciada, es justo, ahorita, se los juro, no recuerdo el nombre de nuestro amigo que nos envió una corrección. La semana pasada, yo hablando de los extraordinarios jinetes mexicanos, comenté de Humberto Mariles, de que había ganado medalla de oro. Efectivamente me equivoqué en la fecha, cuando yo di por hecho que lo había ganado en Berlín 36 y no, fue en Londres 48. Efectivamente nos hizo muy amablemente la corrección al otro día. Dije, sí, tienes toda la razón, hay un error ahí. Sí se ganó la medalla de oro, en individual y por equipos, pero en Londres 48, no en Berlín 36. ¿Por qué se me quedó lo de Berlín 36 por el básquetbol, licenciada? Yo sé que ahorita no es el tema, pero en el 36 México gana medalla de bronce en básquetbol, que es la única que hemos ganado y que después de esa medalla por equipos no se volvió a ganar otra hasta que se ganó en fútbol, o sea, en un deporte de conjunto. Era la única que México había ganado. Sí, en el 36 medalla de bronce y se perdió pues con los Estados Unidos la semifinal. Si mal no recuerdo, 25-10 se perdió la semifinal, que curiosamente México esos 10 puntos que hizo, ninguno fue de dos. Ya ustedes saben, amigos, que meter una canasta vale 2 puntos y los tiros de castigo valen 1 punto. Pues los 10 puntos de México fueron de tiro de castigo. Y los americanos metieron 25 puntos y nos ganaron la semifinal. Y México juega por el tercer lugar y lo gana. Entonces me quedé a lo mejor con esa idea de Berlín, pero no. Mariles gana la medalla de oro, gran jinete mexicano con su gran caballo Arete, en Londres 48. Pero bueno, seguimos hablando de los grandes jinetes mexicanos. Entonces, perdón que me haya salido un poquito del tema y me metió al tema olímpico, licenciada, pero era necesario hacer la corrección. Sí, claro. Y siempre lo hacemos. Como ustedes nos hacen las correcciones, amigos, que no son muchas afortunadamente, pero las que hay, las verificamos y si tienen razón lo aceptamos. Saben que aquí hubo un error. En este caso fue un lapsus, fue un lapsus, se me fue así por tener en la mente esta otra situación. Pero bueno, hecho ya el comentario, pues continuamos, licenciada y amigos, continuamos. Bien, 1864. La intervención del 62 al 67, al 15 de mayo del 67, que es cuando capturan a Maximiliano. Estamos hablando del año del 64 y hablaremos del año del 65 también.
donde, bueno, se va a dar todo un giro, sí, todo un giro. Pero hay algunos detalles que mencionar, como lo decíamos, van a decir, ya va a repetir lo mismo. Bueno, lo repito bien rápido. No, esta no es una serie hablando directamente de Maximiliano de Juárez, sino en general de la intervención francesa, pero hay algunos detalles que sí vale la pena mencionar. Por ejemplo, septiembre de 1864, Maximiliano pues va, hagan de cuenta que va de gira, ¿sí? Al Bajío, va de gira, ya cayó la ciudad de Guadalajara, Guanajuato, todas esas ciudades han ido cayendo, Aguascalientes, la ofensiva francesa es muy muy fuerte, entonces él va pues a presentarse, a conocer, pero pues se desborda, la gente que lo apoya, los imperialistas, se desbordan en atenciones y en festejos. Y comentábamos, he encontrado las dos versiones, una que fue en Guanajuato y otra que fue en Morelia. La vez pasada dijimos que fue en Morelia, pero encontré otra versión que dice que fue en Guanajuato, pero el hecho es cierto, nada más no estamos bien seguros de la ciudad, donde pues él escuchaba una tonadita muy muy seguido y él quería como mexicanizarse, pues, sí, identificarse con el mexicano, y él escuchaba mucho una tonadita, entonces preguntó que cómo se llamaba esa tonadita que escuchaba y alguien le dijo Los Cangrejos, sí, pero bueno, seguramente cuando lo veían pasear en las calles de la Ciudad de México, pues seguramente, pienso yo, no faltaría gente que entonaba Los Cangrejos a manera de mofa, de burla, y él no lo entendía, entonces pidió, sí, pidió, ya sea en Guanajuato o en Morelia, que le tocaran Los Cangrejos ante la sorpresa, sí, de la gente que sí entendía que todo esto era una burla, sí, y que era una canción totalmente republicana. Pero bueno, la tocaron para Maximiliano. De ahí que les decíamos, mucha gente no les gusta que mencionemos como ingenuo a Maximiliano. Pero hay dos o tres detalles como este que sí hablan de cierta ingenuidad o desconocimiento. Quizá ingenuo suene un poco ofensivo y algunas personas son susceptibles y dicen, no lo ofendan, ¿no? Bueno, quitémosle pues un poquito de ingenuidad, digamos, desconocimiento que tenía, eso sí lo hemos sostenido aquí, que lo metieron en una burbuja y que desconocía muchas cosas que estaban pasando y que, bueno, él acostumbrado al trato allá en Europa, pues desconocía que los mexicanos somos muy especiales. Y yo creo que cada pueblo tiene sus propias características y él estaba lejos de entender las características de los mexicanos. Él decide ir a Dolores, Guanajuato, ¿sí? Vamos, buscando esa identidad, visita la ciudad de Dolores y visita la casa de Miguel Hidalgo. Fíjense bien cómo está el juego aquí. Visita la casa de Miguel Hidalgo. De hecho, estamos hablando del 64, o sea, 54 años después de que Hidalgo salió de esa casa, y todavía hay ancianos que conocieron a Hidalgo. Entonces llaman a una de estas personas que conoció a Miguel Hidalgo, ¿sí? Para que le sirviera, por así decir, de guía, le enseñara la casa, qué había en la casa, qué se destinaba a cada cuarto, etcétera, etcétera. Y entonces, a iniciativa de Maximiliano, abren uno de los balcones que da a la calle. Amigos, si ustedes conocen Dolores, pues recordarán la casa de Miguel Hidalgo que aún se conserva, y pues es de una sola planta. Entonces el balcón pues da directamente a nivel piso y hace una arenga, ¿sí? Porque había mucha gente ahí afuera, mucha gente que lo estaba acompañando, y hace una arenga Maximiliano, como queriendo repetir ese entusiasmo de la lucha por la independencia, arenga que hasta el día de hoy se conserva en México. O sea, el hacer una arenga el 15 de septiembre en la noche, pues el primero que la hizo fue Maximiliano. Precisamente antes se festejaba con un brindis,
una verbena popular y al otro día un desfile militar. Recordamos, ¿sí?, que aquellos que sostienen que se cambió la fecha de la celebración de la independencia para el 15 en la noche por motivo de su aniversario, de su cumpleaños de Porfirio Díaz, es falso, es falso. Esto es desde Guadalupe Victoria, sí, que él decreta que se haga una verbena el 15 en la noche y un desfile militar el 16. Nada que ver con Porfirio Díaz. Pero bueno, hace este acto protocolario, que les digo, pues se va a quedar en la memoria de los mexicanos. Pero a ver, no olvidemos que es el auge del pleito entre conservadores y liberales. Cuando se da el movimiento de independencia, no podemos negar, amigos, que quien consuma la independencia es Agustín de Iturbide. Se asocia con Venustiano Carranza, pero después él se encarga de hacer Venustiano Carranza. Vicente Guerrero, sí, se asocia con Vicente Guerrero y lo hace a un lado, y él se queda como protagonista principal. Nos guste o no, él consumó la independencia. Y él es como un emblema de los conservadores. Después caerá Iturbide, se viene la Constitución del 24, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, etcétera, etcétera. Bueno, en el momento, sí, eso es un dato muy curioso. No somos el único país, pero son muy pocos los países que celebran como su día de independencia el inicio de la lucha de la independencia. La gran mayoría de países celebra la finalización, la culminación, la última victoria para conseguir sus independencias. México es de los pocos países que celebra el inicio. ¿Por qué? Porque a la caída, ¿sí?, de Iturbide se da un movimiento antihispano muy, muy fuerte. De hecho, se expulsa a los españoles de México. Ya en ese momento México se les expulsa y hay un movimiento contra todo lo que tenga que ver con lo europeo, con lo español. Entonces, se rescatan incluso algunos personajes y otros se borran de la historia. O sea, ahí se manejó la historia. Entonces, se le quita ese mérito a Agustín de Iturbide. Dirán, a ver, profe, estamos hablando de la intervención. Bueno, voy a esto. Se le quita el mérito de Iturbide y se le da el mérito de la independencia a Hidalgo, cuando él fue el iniciador. No le estoy quitando ninguna, pero así ninguna rayita al mérito de Hidalgo, para nada. Solamente explicando por qué tenemos esa característica nosotros. Entonces, a quien consideramos el padre de la patria, bueno, pues es a Miguel Hidalgo, iniciador, y no al consumador, que sería Iturbide. ¿Por qué? Porque Iturbide toma el poder, cae del poder y posteriormente sería fusilado. Entonces llega Maximiliano, pide ir a Dolores, y de pronto está en la casa de Hidalgo, abre el balcón y comienza a hacer una arenga, ¿sí?, y reconoce como padre de la patria a Miguel Hidalgo. ¿Iturbide dónde está? Iturbide, que era, digamos, el emblema de los conservadores. ¿Dónde quedó Iturbide? Pues no lo mencionó. Él celebra la independencia el 15 en la noche, no el 27, que debiera ser por la llegada del ejército trigarante a la Ciudad de México, con la consumación. No, él acepta que es Hidalgo. Y sabemos la historia de que después él, con estos personajes que conocieron a Hidalgo, pues busca hacerle un retrato, porque decía, ¿no hay un retrato del padre de la patria? Pues no hay. Bueno, pues vamos a hacerlo. Entonces, como no se le hizo ningún retrato en vida a Miguel Hidalgo, o si se le hizo no se conoce o se perdió. Sabemos que de Morelos sí hay, pero de Hidalgo no hay. Entonces, los que lo conocieron, platicaron, pues era más o menos así, tenía esta complexión, que si la nariz aguileña, calvicie, etcétera, etcétera, y encontraron
que alguien que pertenecía a la corte de Maximiliano se parecía a estas descripciones. Uno de los médicos, si mal no recuerdo, tenía parecido con estas descripciones, entonces lo toman como modelo y Maximiliano no da la orden de que esa sea la imagen oficial de Miguel Hidalgo. ¿Sí? Que sí se parece, porque al final se ha encontrado que hay una pequeña, ¿cómo se llama? Una figura labrada, ¿sí? Que se encuentra en el Museo Nacional de Historia, que se hace viéndolo a Hidalgo en Guadalajara, y que pues es lo único que nos queda como un retrato de Hidalgo. Y sí se parece, o sea, sí se parece, hasta eso no hay tanta diferencia. Pero bueno, la imagen oficial de Hidalgo pues no es Hidalgo. Imagínense lo que sintieron los conservadores, que de por sí ya Maximiliano había dicho, pues se quedan las leyes que había impuesto Juárez, las leyes de reforma, lo que llevó al país a toda una guerra, se quedan, porque son buenas esas leyes. Y la gente conservadora se molestó, y los obispos se molestaron, o sea, había molestia de su misma gente, y luego va a Guanajuato y reconoce a Miguel Hidalgo y no reconoce a Agustín de Iturbide, y ahora entendemos por qué después, años después, bueno, pocos años después, él va a abdicar al trono, cuando ya está por irse, que a la mejor hora no se fue, abdica el trono a un descendiente de Agustín de Iturbide, como queriéndose congraciar con los conservadores, ¿sí? Ya entendemos por qué. Pero bueno, me adelanté un poquito. Entonces, es lo que hace Maximiliano, y el país sigue peleando. El país sigue peleando, la guerrilla sigue peleando. Vamos a tener no grandes batallas en ese tiempo, pero sí muchísimos enfrentamientos, muchísimos combates. Eso sí vamos a tener muchísimos, cientos de combates. Pero grandes batallas no tenemos, porque no tenemos grandes ejércitos. Y por lo que hemos comentado de que se habían dividido en grupos guerrilleros. Entonces tenemos un personaje aquí muy importante, amigos, y hablamos del occidente del país, que es el general Ramón Corona. General Ramón Corona, que se había integrado a las filas del ejército liberal durante la Guerra de Reforma, él se declara liberal, y que bueno, todo esto fue tan sorpresivo, ¿sí? Ramón Corona igual arma gente, se mete a la sierra, estamos hablando de la zona de Sinaloa, recordemos nuestro mapa de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, como va la costa, después sería Colima y Michoacán. Entonces, toda esa zona es controlada por los franceses, porque al final pueden desembarcar, porque el gobernador que estaba en Sinaloa al final se retira y le entrega la plaza a los franceses, que acuérdense que habíamos comentado, intentan desembarcar, no pudieron, ¿sí? Pero posteriormente se les entrega la plaza. Bueno, Ramón Corona empieza a reunir gente y empieza a moverse por el rumbo de Durango. Durango es limítrofe con Sinaloa, entonces igual implementa las guerrillas, y uno de sus lugares, uno de los combates importantes que va a tener es precisamente en Santiago Papasquiaro. Ahora no están nuestros amigos, ¿verdad? De Santiago Papasquiaro. No, pero sí deben de estar escuchando, seguramente. Seguramente. Saludos. Bueno, pues esa fue zona de influencia del general Ramón Corona. Acuérdense que los franceses, bueno, toda esta fuerza expedicionaria, es que decir los franceses cuando hay, les digo, sudaneses, egipcios, austriacos, belgas, es a veces un poco complicado, por eso mejor decimos los imperialistas. Bueno, los imperialistas se están moviendo hacia el norte, ya vimos que derrotan a González Ortega, toman Zacatecas, ¿sí? Siguen avanzando, están amenazando Chihuahua, que es a donde se va el presidente Juárez,
y van a tener varios combates. Les digo, no grandes batallas. Pero en esos combates, por ejemplo, Ramón Corona y su gente, en la zona que ahora conocemos como el Espinazo del Diablo, ahí se va a enfrentar con tropas francesas o imperialistas, se va a enfrentar con ellos y los va a derrotar. Pero, amigos, comentábamos la vez pasada de que se usaron nopales, se usaron matorrales con espinas, se usó de todo para pelear con los franceses. Bueno, pues aquí se usaron piedras. Entonces los combates que tenía Ramón Corona, como son zonas de barrancas, él iba siguiendo a los imperialistas y de pronto era dejarles ir la luz por completo y salir huyendo. Sí, salir huyendo y provocaba una luz y mataba a varios y a varios los dejaba heridos y salía huyendo. El problema que estaba era que el gobernador García Morales, gobernador de Sinaloa, bueno, al final entrega la plaza de Mazatlán. Entonces hay que poner un nuevo gobernador, sí, porque el otro no quiso tener esa responsabilidad. Pero hay otro personaje, Manuel Lozada, que ya hemos platicado de él varias veces. Manuel Lozada, que igual en la guerra de reforma él se pasa del lado conservador, y que Manuel Lozada es un personaje muy polémico, muy polémico, porque lo podemos considerar como pionero en la lucha por los derechos agrarios en México, pero también se pasa del lado de los conservadores, posteriormente se haría liberal, luego se vuelve imperialista, y luego avanza contra Mazatlán y toma Mazatlán, ¿sí? Toma Mazatlán y se tiene que retirar Ramón Corona. Entonces, Manuel Lozada avanza hacia Tepic. Y lo que hace entonces Ramón Corona es bajar de nuevo de la sierra. Fíjense, por eso es un poco complicado explicar esto, porque son movimientos de te pego y me escondo, porque no tengo el armamento que tú tienes ni la cantidad de hombres. Y se van a dar combates de las fuerzas del general Ramón Corona en Acaponeta, por ejemplo, en Escuinapa, se van a dar varios combates. La cuestión era no dejarlos, vamos, libres, no dejar de estar hostigando. Esa es la idea de la guerra de guerrillas, no dejar de estar hostigando. Entonces Ramón Corona va a retomar otra vez Mazatlán y les digo, va a comenzar a bajar con sus fuerzas, va contra Lozada y demás imperialistas. Y bueno, los imperialistas, acuérdense que ya la orden de Bazán es ya violenta, es matar, hay un decreto, ¿sí? Donde a todo aquel que se ha sorprendido con las armas hay que matarlo. Y bueno, hay incendios, va quemando pueblos, las fuerzas imperialistas van quemando pueblos. El comandante ya era Castañí, sí, el comandante francés era Castañí, y se va a enfrentar varias veces con Ramón Corona, hasta que cerca de Mazatlán, en un lugar que se llama Veranos, es derrotado el 10 de enero del 65, es derrotado por Ramón Corona, el general Castañí. Entonces vemos esa labor del general, y no suelta a los franceses. Entonces vamos a tener mucha actividad ahí, Tepic, les digo, Acaponeta, toda esa zona, Guaymas, Culiacán, toda esa zona de Sinaloa, toda esa zona de Nayarit, tenemos muchísima actividad. Y la cuestión es avanzar hacia Guadalajara. El lugar es Guadalajara. Vamos a dejar por un momento Guadalajara. Vamos a esperar un poquito. Amigos, desgraciadamente, me adelanto, ¿sí? Ramón Corona, posteriormente, bueno, ya al triunfo,
Él va a ser gobernador de Jalisco y va a tener una muerte muy terrible. De hecho, en el estado de Jalisco, pues era el más grande magnicidio que se había dado, porque siendo gobernador del estado fue asesinado por muchos enemigos que se fue creando a raíz de todo esto. O sea, las consecuencias se dieron mucho tiempo después, y que se sepa un homicidio tan grande o tan trascendente en Jalisco no se había dado hasta que mataron al cardenal Posadas. ¿Sí? Que no se había dado un homicidio tan grande como fue el del general Ramón Corona, pero de eso platicaremos después. Mientras, Vidaurri, Santiago Vidaurri, que ya se había puesto en contra de Juárez, que habían intentado matar incluso a Juárez salió huyendo de Monterrey, ya lo platicamos. Santiago Vidaurri queda unido por completo al imperio, ¿sí? Y se vuelve uno de los ministros de Maximiliano. ¿Se acuerdan que les hemos dicho? Hay muchos intentos por parte de Bazán de jalar gente, ¿sí? ¿Sí? De ir invitando a generales y a personajes importantes. Y en diciembre, el 28 de diciembre del 64, Porfirio Díaz, que se había escapado y que había hecho toda una campaña y que había ido por todo el estado de Guerrero y llega a Oaxaca y había tomado la capital, bueno, pues es rodeado el 28 de diciembre en la ciudad de Oaxaca y comienza el sitio de Oaxaca. Comienza el sitio de Oaxaca, que duraría mes y medio, la ciudad sitiada, y que no le queda otro remedio a Porfirio Díaz que rendirse el 9 de febrero del 65. Se rinde la ciudad de Oaxaca, o la rinde Porfirio Díaz. Fuera de la ciudad estaba el Chato Díaz, su hermano, hostigando igual a las tropas imperialistas, pero dentro de la plaza, amigos, dentro de la plaza habría alrededor de 2,000 soldados republicanos con Díaz, y fuera de la plaza, o sea, era una plaza muy importante por lo que representaba. Fuera de la plaza vi varias cantidades, la más discreta era de 15,000 elementos, y hay algunas fuentes que dicen que hasta 25,000 elementos, con cañones, con armamento, etcétera, sitiando la ciudad, y no le queda otro Díaz que rendirse. Se entrevista con Bazán, porque directamente Bazán está ahí. Se entrevista con Bazán y le dice lo típico en estos casos: estoy aquí no porque yo quiera, sino porque ya no tengo armas y ya no tenía con qué pelear. Y lo invita a pasarse al imperio. Esto va a ser un hecho curioso que lo vamos a platicar después. ¿Por qué? Porque hay una plática entre Díaz y Bazán, que Díaz da una versión y Bazán da otra, y que esto va a salir a la luz muchos años después, cuando Porfirio Díaz es presidente. Va a salir a la luz por parte de Bazán, pero yo sinceramente a Bazán no le creo. Sinceramente no le creo, pero bueno, esto lo platicaremos ya cuando lleguemos casi al final de esta serie. Entonces va a caer la ciudad de Oaxaca. Se entrega a Porfirio Díaz y toda su oficialidad. Es encerrado en el fuerte de Loreto, ahí en Puebla. Y después lo llevan a Santa Catarina. Primero está en Loreto 3 meses, luego está en Santa Catarina, y después lo trasladan al Colegio Carolino, ahí casi en el centro de Puebla. Ahí lo trasladan a Porfirio Díaz. ¿Se acuerdan que ya se había escapado una vez? Bueno, pues ahorita tienen mucho cuidado de que no se escape. Entonces, cuando se entrevista con Bazán, Bazán le dice: es que usted juró que no se iba a levantar en contra del imperio. Y dice: yo nunca juré eso. Y es cierto, varios generales o varios oficiales, después de la caída en el sitio de Puebla, sí firmaron un documento, que en todo caso el documento no sirve para nada, pues eres prisionero, o sea, no te queda de otra que firmarlo. Pero bueno, Porfirio Díaz fue de los que no lo firmó, y recordemos que él ya se había escapado. Entonces
lo amenazan de fusilamiento, ¿sí? Él está amenazado de fusilamiento, pero no lo fusilan. Entonces dura 3 meses ahí en Loreto, luego lo llevan a Santa Catarina y luego al Colegio Carolino. ¿Por qué esta mención? Yo lo he dicho en otras ocasiones, vamos a dividir a Porfirio Díaz. Este es el Porfirio Díaz de la intervención francesa. Muy distinto al Porfirio Díaz que vamos a tener ya en el Porfiriato, que por eso se llama así, y que va a ser el causante directo de la Revolución Mexicana. Es otro Díaz. Entonces, estamos hablando del Díaz guerrillero, del Díaz militar en contra de los franceses, es otro Porfirio Díaz. Entonces, no podemos restar los méritos de Díaz, que después fue un dictador, sí, después fue un dictador, indudable. Pero en ese momento era alguien que se la estaba rifando, ¿sí? Junto con todos y luchando contra la intervención francesa. Eso es innegable. Yo sé que después mancharía su nombre, pero en ese momento, mis respetos para Porfirio Díaz, mis respetos. La fuga, él platica su fuga en sus memorias, y hay mucha gente que igual dice, ay, exageró Porfirio Díaz, ¿sí? Exageró y como que teatralizó demasiado el asunto, porque esto lo platica ya en sus últimos años, y como ya era presidente y todo esto, bueno, se lució. Sí, pudiera ser, pero de que se fugó, se fugó. Y de que está difícil fugarse por ahí, está bien difícil. Y la última vez que tuvimos oportunidad de estar en Puebla, les habíamos comentado, fue la Lic Doris la que encontró el lugar, que yo sé que mucha gente sabe dónde está, pero nosotros no habíamos ido. Ya nos habían dicho, sí. Y ya nos habían dicho, pero no habíamos ido. Y habíamos pasado cuántas veces por ahí cerca, licenciada, sí, pero no sabíamos, y de pronto la licenciada me avisa, ya encontré el lugar, ya sé dónde está la placa. Pues fuimos inmediatamente, nos tomamos ahí la fotografía, que yo sé que muchos de ustedes lo conocen, ¿sí? Entonces, pues cuando vimos, y caray, no es cualquier cosa haberse descolgado en un acuerdo. O sea, el señor no salió por la puerta, como la primera vez que salió por la puerta, engañando a los centinelas. No, aquí se tuvo que brincar. Y él platica cómo lo preparó, y él se quería escapar un 15 de septiembre, precisamente el día de su cumpleaños. Sí tenía una fijación por su cumpleaños Porfirio Díaz, o sea, sí la tenía. Pero acuérdense, amigos, que probablemente ni siquiera nació un 15 de septiembre, quizá nació un 12 o un 13. Pero bueno, eso ya lo habíamos platicado. Oficialmente es el 15. Él se quería escapar el 15, pero había demasiado ruido, había demasiada actividad, porque había una verbena fuera del Colegio Carolino. Entonces había gente, ¿cómo lo iban a ver? Que andaba ya trepado en el techo y aventando cuerdas. Pues no le convenía, entonces se espera para el día 20. A él ya le habían permitido hablar con algunas personas, entonces uno de sus amigos había rentado una casa. En esa casa compraron unos caballos, y ya lo estaba esperando el amigo con caballos, y le habían facilitado una navaja. Esto es interesante por cómo lo platica Porfirio Díaz. Resulta que hay un cuarto dentro del Colegio Carolino que no tiene techo, el techo está derrumbándose, bueno, por ahí se brinca. Él se había hecho de 3 cuerdas, avienta 2 cuerdas al techo, la otra la laza, ¿sí? Y empieza a trepar por esa cuerda, luego la recupera, vuelve a juntar las 3 cuerdas, va por los techos. Pero ¿han visto ustedes los techos abovedados de las iglesias? Él va por las bóvedas, con el riesgo de que se venga abajo, y aparte hay guardias allá arriba, entonces va escondiéndose. O sea, yo todo eso le creo, o sea, sí tuvo que haber sido así. Y después, ya para brincar a la calle, hay una imagen religiosa de San Ignacio, porque incluso así lo dice la placa, y él aclara que no amarró el lazo en San Ignacio, sino en la base, porque quizás rompe la estatua y se va al fondo, ¿no? Entonces, él lanza el lazo, me imagino que está anudado, o sea, tiene varios nudos para ir sosteniendo, pues, sus manos, y resulta que el lazo cae, o sea, el lugar que él eligió está sobre un cuarto que se está construyendo y que nada más están un par de paredes y una cerca, y que es un chiquero, ¿sí? Donde guardan a los puercos.
Entonces, el lazo lo avienta, va rumbo al chiquero, y en el movimiento de péndulo que está haciendo con el lazo, se le cae el cuchillo. Pero el cuchillo cuando cae de punta y le cae a un puerco. Entonces el puerco empieza pues a gritar por el dolor, se arma un escándalo, pues no llegó nadie, afortunadamente. Después por fin baja, pero los animales están muy nerviosos y aparte a uno lo había picado con la punta de un cuchillo. Sale de ahí y ve que vienen personas, se esconde, pasa un policía, se esconde y no lo ven, la noche es muy oscura, no lo ven, sale huyendo, llega con su amigo, ahí tienen los caballos y se les escapa Porfirio Díaz. Sí, yo sé, esto va a traer consecuencias después, amigos, amigas, va a traer consecuencias después, porque de pronto Porfirio Díaz nos platica estos hechos que yo le creo que lo pudo haber hecho, claro que le creo, pero de pronto estos hechos van a quedar muy remarcados y los hechos de otros personajes se van a borrar. Entonces vemos que la siguiente etapa de México se está formando ahí. Porfirio Díaz va a llegar a Oaxaca, va a poder escapar, va a llegar a Oaxaca y va a levantarse de nuevo en armas. Y bueno, platicaremos la semana que entra ya de las batallas de la Carbonera, de Miahuatlán, etcétera, que fueron tremendas batallas de Porfirio Díaz. Y yo creo que en 2 o 3 programas platicaremos de la batalla del 2 de abril y después tomaría la Ciudad de México. Y, y bueno, se convierte él, o sea, se autonombra el gran héroe de la lucha de la intervención, por todos estos detalles. Yo no estoy diciendo que lo haya inventado, sino que minimiza otros detalles, como por ejemplo de Ramón Corona, ¿sí? Como por ejemplo de Mariano Escobedo, por ejemplo de Riva Palacio, que ya hemos platicado hechos igual de portentosos y de cosas extraordinarias que ellos hicieron, de Nicolás Régules, de varios personajes, y como que nada más posterior a la intervención, nada más se habla de lo que hizo Porfirio Díaz. Y pareciera que Porfirio es el que le da la vuelta a la moneda en el caso de la intervención. No, amigos, fueron todos. No le quitamos su mérito a Porfirio Díaz, pero insisto, fue Riva Palacio, fue Escobedo, por eso platicamos todo el viaje de Escobedo para encontrar a Juárez, cruzar 2 veces por la Guerra de Secesión, todo lo que está haciendo Ramón Corona, ¿sí? De cómo está levantando a la gente y cómo está peleando con piedras ahí en el Espinazo del Diablo, de cómo va tomando, no tiene batallas, pero tiene muchísimos combates. Por eso los estamos mencionando. El mismo mérito de Porfirio lo tuvieron todos. ¿Sí? El mismo de Porfirio lo tuvieron todos. Entonces es un grupo. Es un grupo importantísimo, valiosísimo. Y no podemos hacer a uno menos que al otro. Pero bueno, después llegaría a ser presidente Porfirio Díaz y de pronto se olvidaron o procuró que se olvidaran de todos menos de él. Y hasta fiesta nacional se convirtió el 2 de abril. Que fue una gran batalla, sí, fue una gran batalla. Pero bueno, hubo más grandes batallas de las que vamos a platicar. Entonces, vemos cómo se escapa, posterior, les digo, cómo se escapa el 20 de septiembre del 64 Porfirio Díaz, del 65, perdón, Porfirio Díaz. Bueno, el 29 de marzo, ¿sí? El 29 de marzo pierde el general Lucas Patoni, pierde la ciudad de Guaymas. Lucas Patoni estaba allá con Ramón Corona y pierde la ciudad de Guaymas. El 9 de abril, ¿sí? Miguel Negrete, acuérdense de Miguel Negrete, que él había sido conservador y se pasa del lado republicano, no digamos liberal, sino republicano, va a tomar la ciudad de Saltillo y ahí derrota a los imperialistas. El 16 de julio, ¿se acuerdan cómo se había tomado la ciudad de Tacámbaro? Bueno, se pierde Tacámbaro, que había sido un símbolo de la ciudad de Tacámbaro, se pierde la ciudad.
El 1 de agosto, Miguel Negrete, que se vea fortalecido bastante tomando Saltillo, va a perder la ciudad de Chihuahua. ¿Sí? Va a perder la ciudad de Chihuahua. Entonces queda la puerta abierta hacia Paso del Norte. La puerta abierta. Ya los franceses pueden avanzar directamente hacia Paso del Norte porque no hay nada que los detenga y ahí está el presidente Juárez. ¿Sí? Para entonces, el 3 de octubre de ese año, el 3 de octubre, va a sacar una ley, Maximiliano, donde va a condenar a muerte a todos aquellos que tienen las armas o que están defendiendo a Juárez en un plazo no mayor de 24 horas después de su aprehensión. Se les tiene que juzgar y se les tiene que fusilar. Así de plano. La verdad, si lo analizamos bien, la ley era para fusilar a Juárez. No estoy especulando, amigos, no estoy especulando. La ley era para fusílenlo ya. O sea, agarren y fusílenlo. Que bueno, esto sirvió de pretexto para fusilar a muchísima gente, que hubo muchos juicios que fueron una farsa y otros que ni siquiera hubo tales juicios, pero todo esto era ya la desesperación de Bazán, la desesperación de Maximiliano, de que no podían terminar esta guerra. El centro sí había mucho control y entre comillas por parte de los imperialistas. Esta gira que hace Maximiliano, Morelia, luego Toluca, y en Toluca lo va a estar esperando Carlota, y de ahí regresan a la Ciudad de México, y posterior va a ser otra gira Maximiliano, donde va a Pachuca, a varias ciudades del norte de la Ciudad de México, que ya platicaremos, y bueno, sus viajes a Cuernavaca. O sea, está mostrando esa seguridad, pero Juárez está allá arriba, entonces esa batalla que pierde Miguel Negrete en el norte deja las puertas de Chihuahua abiertas. Pero el 10 de octubre, acuérdense, 20 de septiembre se escapa Porfirio Díaz y el 10 de octubre se entrevista en Oaxaca nada más y nada menos que con don Juan Álvarez. Don Juan Álvarez, que pelearía del lado de José María Morelos, que su hijo Diego Álvarez junto con él defendieron el puerto de Acapulco contra la intervención francesa. Bueno, pues Porfirio Díaz llega a esa zona de Guerrero y se entrevista con don Juan Álvarez, que pues de pronto, bueno, sí, un personaje también polémico por su desempeño en la guerra de intervención norteamericana, pero Juan Álvarez va a trascender todo el siglo, o sea, desde que pelea del lado de Morelos, o sea, lucha por nuestra independencia, es un héroe de la independencia, y está metido en la intervención norteamericana. Poco tiempo después va a morir don Juan Álvarez, es el creador del estado de Guerrero, precisamente, don Juan Álvarez, pelea bajo el mando de Morelos y de Vicente, y él es el que va a proveer de armas y de algunos hombres a Porfirio Díaz para empezar a formar un nuevo ejército. Fíjense que la noticia, como él había tomado Oaxaca, que había sido como el triunfo más importante en el 63, etcétera, 64, cuando saben que había sido capturado, pues hubo como mucho desánimo. Cuando se enteran que Porfirio Díaz se había escapado, se anima mucho la gente. Y luego Ramón Corona derrota a los franceses en Mazatlán y los hace retroceder. Entonces, ¿qué están haciendo? Están demostrando que siguen peleando. Mariano Escobedo sigue formando fuerza, va a tener unos triunfos en Tamaulipas. Riva Palacio va a tener triunfos, combates que va a ir ganando. O sea, se sigue defendiendo el país cuando la guerra en Europa está a punto de desatarse. Prusia ha seguido armándose, tiene problemas con los franceses de tiempo atrás, se está dando la unificación alemana
¿sí? Alemania igual eran como que muchos pueblos. Se está dando la unificación alemana. Prusia tiene una enorme tradición bélica. Empieza una tecnificación muy importante, que también esa tecnificación se va a dar durante la Guerra Civil Norteamericana, amigos. El primer combate de acorazados, se da en la Guerra Civil Americana. Se da en la Guerra Civil. Sí, no estamos hablando de los barcos acorazados de 80 años después, no sé, el Bismarck, el Hood, el Yamato, los grandes acorazados de la Segunda Guerra Mundial. No, no es así. Pero son barcos que ya están protegidos. ¿Por qué? Porque ya cambiaron los proyectiles. Ese es el tiempo en el que cambian las famosas esferas de metal, que lo único que hacía, bueno, era lanzarlas con mucha fuerza y la esfera rompía paredes, bueno, si le pegaba a un ser humano lo traspasaba, era una bola de plomo. Ya se acabaron, ya eso es obsoleto. Ahora ya se están utilizando proyectiles. Esto es, balas que van a explotar, que justo cuando pegan, cuando golpean, explotan. Entonces ya la tecnología cambió, los prusianos van a crear un cañón, el Kluft, ¿sí? Un cañón que tiene un retroceso, ese cañón, que lo hace más práctico para moverse, ¿sí? Y están lanzando proyectiles que explotan. Entonces en la Guerra Civil Americana, que comenzaron con barcos de velas, pues son barcos de madera. Entonces, sí, una bala podía entrar por el barco de madera y lo podía traspasar 3 o 4 paredes, pero era un agujero redondo de 15 o 20 centímetros, que lo tapaban rápido. En cambio, estos proyectiles que explotan, donde pega, viene la explosión y el boquete es muchísimo más grande. ¿Qué hacen los norteamericanos? Empezar a cubrir sus barcos con metal y los convierten en acorazados. De tal forma que las primeras batallas de acorazados eran barcos de madera protegidos con metal. Para que vean cómo la tecnología de la guerra va avanzando y avanzando y avanzando. Entonces, ¿qué sucede? Que se va a dar la guerra contra Prusia. Y Francia necesita a toda su gente. Otro, Maximiliano, y válgame lo que voy a decir, espero no haya comentarios negativos por lo que voy a decir. Maximiliano había firmado varios compromisos con el gobierno francés de estar pagando el que estuviera un ejército francés aquí. Estar pagando gastos, aparte la deuda que tenía, él absorbió la deuda como emperador de México, él absorbió la deuda con Francia, esa famosa deuda con la que empezó la intervención, y aparte tenía que sostener al ejército, y no, todo lo estaba gastando Francia. No tenía dinero Maximiliano. No tenía dinero Maximiliano. Y bueno, ¿qué es lo que digo? A ver, por lo que voy a comentar. Que yo sepa, amigos, es la única vez en nuestra historia que la corrupción nos ayudó. Así, literal, la corrupción nos ayudó. De para allá, la corrupción ha sido un cáncer en México, pero esa vez nos salvó. ¿Por qué? Porque resulta que las aduanas eran una fuente de ingreso para Maximiliano, una fuente de ingreso para el imperio. Y en las aduanas había corrupción. Y había mucho movimiento en las aduanas mexicanas, pero no llegaba nada de dinero, nada. Nada le llegaba al imperio, nada. Entonces había corrupción. Y a muchos se les corrió por corrupción, pero en ese momento, pues qué bueno que la hubo. Qué lástima que tenga yo que decir, pero qué bueno que hubo corrupción y no llegó dinero al imperio. Entonces Francia estaba gastando y gastando, necesitando sus hombres allá en Europa, porque se les venía una guerra con la poderosísima Prusia, que se estaba dando la unificación alemana y que estaba creándose una potencia que sabemos que unos años después va a declarar una guerra, va a iniciar la Primera Guerra Mundial y después va a iniciar la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no inició la primera, participa en la primera muy activamente, pero inicia la segunda.
es esa gran potencia que está surgiendo en Europa y Francia lo quiere detener y tiene a sus hombres metidos aquí en México y simplemente no avanzan. ¿Por qué? Porque los guerrilleros mexicanos no los dejan avanzar. Y de pronto Napoleón toma la decisión. Se regresa el ejército francés. Se regresa. Y esto no lo hace público en el momento, pero le manda documentos confidenciales a Bazán, donde le dice, general, empieza a regresar discretamente a nuestros hombres. Y los franceses, que ya estaban en Chihuahua, retroceden y dejan a los imperialistas mexicanos. O sea, ningún extranjero se queda en Chihuahua. Se quedan los imperialistas, pero los mexicanos se queda una guarnición de 500 hombres en Chihuahua, porque los franceses empiezan a avanzar hacia el sur y comienzan a retirarse. ¿Sí? Y la guerra da un giro tremendo. Tremendo. ¿Por qué? Porque los americanos terminan su guerra civil, comienzan a apoyar al gobierno de Juárez, Maximiliano manda cartas al gobierno americano, y el gobierno americano le dice, no los queremos ahí y vamos a apoyar a Juárez. Le vamos a enviar dinero y le vamos a enviar armas. E inclusive soldados. No ejércitos, pero sí soldados. Y cambia la guerra. Se cambia la guerra. Una guerra que de todos modos no iba a ganar Francia, porque simplemente no podían ganarla. Era de desgaste, no iban a poder. Pero bueno, se comienzan a retirar, o se va a dar la retirada, y va a cambiar todo a partir de ese momento. Y de eso platicaremos, licenciada, la próxima semana. Perfecto, profesor. Ay, tan emocionante que se queda. Ni hablar. Esperaremos 8 días. 7, perdón. 7. Sí, ya le estoy dando un día más a la semana, profesor. Bueno, el día de hoy, amigos, les decía que vamos a tener el reto Urus, así que estén bien atentos. Antes quiero darles un aviso. El día de mañana se iba a tener una conferencia en Melchor Ocampo. Nos decía ahorita nuestro amigo Rafael Vázquez que por allá nos iba a ver. No, ¿saben qué? Que no se va a realizar, así que pues ya les diremos cuándo sería esta conferencia. Sí, si es que se realiza, ya les avisaríamos. Sí, Gerardo dice que está muy buena la charla. Sí, gracias. Sí, se quedó emocionante. Y pues ahora sí, vamos con el reto Urus. Sí, sí, profesor. No, que yo estoy listo para contestar, licenciada. No, usted no. Y algunos amigos que ya contestaron, que ya ganaron, denle oportunidad a otros que no han ganado. ¿Cómo ven? Vamos a ver. El reto Urus dice así. Para los primeros que contesten, ¿verdad? Ah, sí. Para los primeros que contesten adecuadamente la pregunta. Y también, por favor, les pedimos que contesten en un solo mensaje, porque si contestan en varios mensajes y entonces se van moviendo bien rápido y no alcanzamos a ver. En un solo mensaje contesten y por favor sin abreviaciones. Eso es importante para darles la misma oportunidad a todos. Claro. ¿Sí? Ahora sí. ¿Quiénes fueron los 3 Juanes? Así, pues eso se habló la semana pasada. ¿Quiénes fueron los 3 Juanes? No me vayan a decir Juan, ¿eh? O sea, sus nombres completos. Sí, claro, sus nombres completos. Y de los 3 Juanes de la Sierra Norte de Puebla. Ay, sí, profesor. ¿O hay otros 3 Juanes? Hay otras historias, sí. Ah, bueno, de la Sierra Norte de Puebla. Y también, ¿quién de ellos fue presidente interino? Así de fácil. Sí es fácil, y hace rato, al principio del programa, yo mencioné a uno de ellos. Yo lo mencioné, así que vamos, en lo que se contestan, voy a mencionar por acá, bueno, son otros 2 anuncios. Acuérdense que en un solo mensaje, amigos,
Vamos a estar aquí atentos, ¿sí? Un solo mensaje, por favor. Y los anuncios. El próximo 17 de junio, que es lunes, también va a estar el profesor. Un solo mensaje, Luis Carlos. O sea, el nombre de los 3 Juanes. Ajá. ¿Y cuál de ellos fue presidente? Así es. En un solo mensaje. En un solo mensaje, todas las respuestas que son. Las 2 respuestas. Las 2 respuestas. Son 2 respuestas. Son 2 respuestas. Bueno. ¿Cómo ve, profesor? Ok, pues Carolina sí lo tiene, ¿no? Carolina Hernández. Carolina Hernández. Los 3 Juanes de la Sierra Norte de Puebla, Juan Francisco Lucas, Juan Cristóbal, militar y presidente interino de México. Sí, ¿cómo ve? ¿Cómo ve? ¿Hay para los 2? Es que los 2, sí, Carolina e Ismael. Ok, les mandamos a los 2. Carolina, sabemos que bueno, sí está bien. Sí lo hacemos así, profesor. Sí. Al fin que nos dieron nuestros amigos. Al fin que nos dieron varios libros. Gracias, amigos. César Madrigal, se van 2 libros, y también a nuestro amigo Carlos de Cusibani. Entonces serían dos premios. Vamos a darle sus regalitos a Carolina Hernández y también a Ismael. Por favor, mándenos un correo, ya saben, a urusradio@yahoo.com, ¿sí? urusradio@yahoo.com. Ahí les mandamos, más bien ustedes mándenos todos sus datos, dirección, teléfono para estar en contacto, ¿sí? Bueno, ok. Muchísimas gracias. Les decía de los anuncios. El próximo 17 de junio, el programa de El Buen Copear en WOW MX TV va a estar el profesor Francisco, así que ya saben, a las 4 de la tarde. Sí, es a las 4, ¿verdad? Es a las 4 en vivo y el programa se queda grabado en YouTube, pero a las 4 es en vivo. Les agradecemos mucho a nuestros amigos si se conectan y nos ponen muchos likes. Y vamos a estar el próximo lunes ahí, licenciado. Sí, y también el próximo es jueves 20 de junio a las 6 de la tarde. El profesor también dará una conferencia en la Alcaldía Gustavo Amadero. La conferencia es 157 aniversario del triunfo de la República sobre el imperio de Maximiliano. Así que también va a estar muy, muy buena. De este jueves en 8, la entrada libre a las 6 de la tarde ahí en la Alcaldía Gustavo Amadero, que bueno, ya se está haciendo nuestra segunda casa. Ajá. Sí, y siempre nos recibe muy bien el licenciado Manuel por allá, y se ponen buenísimas las conferencias ahí en la Alcaldía Gustavo Amadero. Entonces, de este lunes en 8. Bueno, ahora sí nos vamos. Que estén muy bien, amigos. Gracias por estar aquí y gracias por participar en el reto URUS. Nos vemos el próximo lunes, ya saben, a las 10 de la noche aquí en www.spreaker.com/user/URUS Radio. Cuídense mucho, les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes y que tengan un buen descanso. Esta fue una transmisión más de URUS Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.